Es que lo único que hace cuando se fosforila una proteína es que cambias la característica de esa proteína. En este caso estamos viendo que se fosforilan enzimas. Cuando se fosforila una enzima, depende de la enzima que sea, va a aumentar o va a disminuir su actividad. Casualmente las enzimas que estamos viendo en esta vía, cuando se fosforilan, tienen un efecto, digamos, aumentan su actividad, ¿no? Entonces, dijimos que el músculo esté contraído o relajado, ¿vale? El tono de ese músculo liso depende de cómo esté fosforilada la cadena ligera, ¿no? ¿Vale? Y ya vimos que cuando está fosforilada sí aumenta la actividad TPasa de la cabeza del músculo. O sea, cuando la cadena ligera está así, el músculo liso aumenta su tono, y cuando no está fosforilada disminuye su tono. ¿Okay? Ahora, ¿quién se encarga de este proceso de fosforilar a la cadena ligera? Quitarle el fosfato. Son dos enzimas diferentes, ¿no? ¿Sale? Una es la quinasa. Ya me pongo todo lo demás porque ya se dice que es de la cadena ligera de leucina, ¿vale? La quinasa de la cadena ligera de leucina va a fosforilar la fosfatasa de la cadena ligera de la fosfato, ¿vale? O sea, cualquier cosa que haga que aumente la actividad de esta enzima va a producir que aumente el tono del músculo liso. Cualquier situación que haga que aumente la actividad de la fosfatasa va a relajar ese músculo liso, ¿vale? ¿Qué aumenta la actividad de la sinasa? ¿Cuál vimos que es uno de los principales estímulos que aumenta la actividad de la sinasa? El complejo calcio-carboxamina, ¿no? Se produce cuando aumentan los niveles plasmáticos de calcio. ¿Vale? Ese es uno de los estímulos que aumenta la actividad de la sinasa. ¿Vale? ¿Y cuál vimos que aumenta la actividad de la fosfatasa? Que también sea fosforilada. ¿Sí se avanzó? Sí. Cuando es fosforilada esta enzima aumenta la actividad de la fosfatasa y entonces va a quitarle el fosfato, digamos, más rápido, si lo quiero así, y va a permanecer relajado ese músculo. ¿Sale? Entonces, ¿quién va a fosforilar esta enzima? ¿Quién se encarga de pegar ese fosfato? Hicimos dos, ¿no? La proteína, si lo quieren poner así, sale dependiente de qué MP cíclico. ¿Está dependiente de qué? MP cíclico. Entonces dijimos que cualquier aumento de estos dos, por esta razón va a producir relajación del músculo liso. ¿Vale? Entonces, ¿qué puede aumentar el MP cíclico? El aumento de la activación de un receptor acoplado a GS. ¿Qué puede aumentar el MP cíclico? Aumenta la actividad de la guanilato ciclasa por el óxido nítrico. ¿Vale? Claro, todavía podemos ampliar más esta situación, porque también, por ejemplo, esta también tiene un efecto sobre esta de acá. ¿Vale? Pero bueno, ahorita, así dejándolo de esta manera sencilla, es útil para. De hecho, aunque tengan en cuenta eso, ¿eh? Claro, aquí podemos agregar que es lo que aumenta el calcio, ¿no? ¿Vale? ¿En qué situaciones puede aumentar el calcio intracelular? Cuando hay brote de calcio. Por ejemplo, cuando se quedaron por tercera reacción, hay unos que puede ser en espiga, en meseta, en estas ondas lentas, ¿no? ¿Ondas cómo? Ondas lentas. ¿Sale? Cuando se despolariza la membrana, se activan canales de calcio tipo L en la membrana, que activa canales, sirve esta renodina y aumenta el calcio. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Qué otra cosa puede aumentar el calcio? Una proteína que que se active el receptor para IP3 en el tipo receptoplásmico, si se activa un receptor acoplado al TQ. ¿Sale? Y bueno, hay muchas otras vías, pero bueno, ahorita nos vamos a quedar con esto. Porque es lo que nos sirve para los que tenemos que ver hoy. ¿Sí tienen dudas al respecto de esto? ¿Vale? Y en el caso de las glándulas, vimos que nada más con que aumente el calcio, ya aumenta la secreción de esa glándula. ¿Secreción no con C? Sí. Algo que tengan ese esquemita presente, si lo pueden hacer es disfrutar sin ver sus apuntes para estudiarlo, para repasarlo. Ya con eso van a ver qué efecto tiene la activación de cada receptor, por ejemplo, sobre una glándula, sobre un músculo
músculo liso. ¿Qué efecto tendrá la activación del alfa 1 sobre una glándula? ¿Está acoplado a? Aumenta la secreción. ¿Qué efecto va a tener el alfa 1 sobre el músculo liso? GQ, aumento de calcio, extracción del músculo liso. ¿Qué efecto va a tener el beta 2? Ese específico, relajación del músculo liso. Sí, como, o sea, si lo ven así tiene mucha coherencia, ¿no? ¿Qué efecto va a tener la activación de un M1? El músculo liso. ¿El M1 qué va a tener? ¿Relajación o contracción? M2. Es GI. Pero es GI, ojo, fíjense. ¿Va a producir relajación? Eso es todo lo contrario, porque disminuye la concentración de AMP cíclico, ¿no? Si leyeron en su tabla, van a ver que algunos mencionan contracción de músculo liso es producido principalmente por M3, que está acoplada a GQ, pero también te ponen un M2. Y bueno, es la razón que disminuye el AMP cíclico de las células. ¿Sí están de acuerdo en eso? O sea que Sí, siempre que se mete el nucleótido cíclico allí, se produce relajación. En el caso, ¿podría dar un ejemplo, por ejemplo, de beta 1? Un ejemplo de beta 1. Bueno, es que también aquí tenemos que tener en cuenta la célula donde predominantemente se encuentran estos receptores. ¿Vale? Puede ser que una célula exprese la mayoría de los receptores que tenemos que ver, pero hay una célula donde se expresan de manera predominante. ¿Vale? Por eso te va a tener su efecto. Por ejemplo, si una misma célula del músculo liso se expresa tanto alfa 1 como beta 2, ¿qué va a ocurrir cuando una sinapsis aquí libere noradrenalina? Por este receptor producirá contracción, ¿no? Pero por este otro, ¿qué onda? Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? Aquí tenemos que entonces necesitar otras cosas. Donde haya más receptores. Unas, hay algo que vimos que se llama afinidad. O sea, esta noradrenalina, ¿a cuál de estos dos se une más fácilmente? ¿Sí están de acuerdo en eso? Puede que, por ejemplo, este alfa 1, la afinidad por el alfa 1 sea mucho más alta que el beta 2. Entonces, cuando se libere la noradrenalina a bajas concentraciones, se puede pegar muy fácilmente a este, ¿no? Entonces va a producir contracción. ¿Sí están de acuerdo? Pero imagínense que esta neurona empiece a generar dirección a mayor frecuencia, se libere una cantidad de noradrenalina mucho más alta y ahora ya active estos. Y va a producir un efecto diferente. ¿Vale? Bueno, eso ya son otras cuestiones que ahorita no nos interesan tanto. Ahorita lo vamos a ver nosotros de una manera un tanto simplificada. ¿Vale? Cuando lleguen a forma ustedes van a encontrarse con este tipo de problemas. ¿A qué receptor se une más fácilmente? ¿Vale? Alfa 1, alfa 2, y por acabarla de anular, ¿se acuerdan que la activación del simpático directamente libera noradrenalina aquí, pero también se libera adrenalina suprarrenal? Tanto la noradrenalina como la adrenalina pueden activar estos dos receptores, ¿vale? Pero uno tiene mayor, se une más fácilmente a uno que otro, entonces ahí tienen que empezar a analizar esa situación, ¿vale? Y otra cosa. Además de ver qué tan fácil, qué tan difícil es un receptor, que es lo que llamamos afinidad, tenemos que ver qué receptor se expresa predominantemente en un tipo celular. ¿Sale? ¿Qué es lo que les dejé investigar, no? Por ejemplo, el alfa 1 que se expresa predominantemente en músculo liso de arteriola. ¿Sale? Beta 1 expresa principalmente en corazón. M2 expresa principalmente en músculo liso de arteriola, y así, ¿no? ¿Sale? Los M1, M3, M5 en el caso de la función. Entonces, con eso ya van a ver qué efecto produce. Por ejemplo, si hay una liberación importante de adrenalina a la circulación, a pesar de que es el mismo neurotransmisor, la adrenalina, si unas células de músculo liso en un órgano expresan predominantemente alfa 1 y otras en otro sitio expresan predominantemente beta 2, el mismo neurotransmisor va a tener efectos contrarios en el tono del músculo liso, ¿no? En algunos órganos producirá contracción, porque expresan predominantemente ese tipo de receptores, está acoplado a una GQ, ¿no? Y en otros tejidos va a producir relajación. ¿Sale? Por ejemplo, el músculo liso de arteriolas
va a producir contracción, músculo liso de bronquiolos, pues relajación. Sí, sí están de acuerdo. Entonces tienen que tener primero bien claro que el receptor se expresa de manera predominante en estos órganos. ¿Qué va a hacer que sea alfa 1 sea específico o nada más así es? ¿Cómo? ¿Cómo no? O sea, alfa 1 siempre va a tener la proteína que. Sí, está jugando más recursos. Ajá. Ah, sí, así. Siempre va a tener alfa 1 que hacer. Bueno, aquí ya nos meteríamos en otro problema que no lo vamos a hacer si empezáramos a ver hay subtipos de receptores, alfa 1A, alfa 1C, que también su afinidad es diferente por el neurotransmisor y puedes encadenar vías según mensajeros. Pero, por ejemplo, ¿por qué no es que Porque así es el receptor. Por ejemplo, ¿por qué el receptor colinérgico nicotínico está en la placa motora? ¿Y por qué deja pasar sodio? Bueno, así digamos que evolucionó ese receptor, ¿no? ¿Vale? Entonces, así, o sea, así estamos hechos, ¿no? Así viene nuestro amigo. Así es efecto de Foley. ¿Vale? ¿Dudas de lo que vimos, chicos? esa tiene alfa 1, pero para la progresión, ¿no? Porque se pero también tiene otro para la progresión. Puede que esa célula tenga otro tipo de receptor. ¿Vale? De hecho, hay una característica que vimos del músculo liso, a diferencia del músculo esquelético, que no nada más tiene receptores para acetylcolina. Puedes usar receptores para un montón de cosas. De hecho, ahorita nos estamos limitando a la noradrenalina, adrenalina y la acetilcolina. Pero si somos estrictos, tendríamos que ver que hay receptores para neurotóxico J, para sustancia P, para ATP, para un montón de cosas diferentes. O sea, una misma célula puede expresar muchos receptores diferentes. ¿Vale? Para neurocinas, para neurotóxico J, para sustancia P, ACE. Pero aquí es ¿cuál receptor se expresa de manera predominante? O sea, ¿cuál se expresa en mayor cantidad? ¿Sale? ¿Y qué neurotransmisor digamos que se está liberando en ese momento? ¿Sale? Por ejemplo, una célula de músculo liso, vamos a suponer, de bronquiolos, puede expresar beta 2 y puede expresar M3. ¿Sale? Y son efectos diferentes, ¿no? El beta 2 que hace prueba una crisis va a producir relajación. ¿Cuál va a estar más activo? No, pues depende de la actividad de la neurona, ya sea del simpático que liberan adrenalina aquí o del parasimpático que liberan la acetilcolina. Si tenemos una respuesta de lucha y huida, pues los que se van a activar más son estos de acá porque está liberando mucha adrenalina y noradrenalina. Si estás en reposo, como vimos, si tienes por ejemplo una reacción de hipersensibilidad, se libera mucha acetilcolina aquí, que es lo que te produce contracción muscular. O sea, depende, los receptores que tenga, depende de qué receptor que esté de manera predominante, depende de la afinidad de ese receptor por los distintos neurotransmisores, depende de qué neuronas estén más activas en ese momento. Si se fijan, y los que echaron un ojo ahí a Goodman, de puro autónomo son como 1000 páginas, ¿no? ¿Sale? O sea, viene primero autónomo como las generalidades, ¿no? Luego dicen agonistas muscarínicos, antagonistas muscarínicos, capítulo, agonistas adrenérgicos, antagonistas adrenérgicos, inhibidores de acetilcolinesterasa, bloqueadores de ganglionares. Son un buen como 500 páginas de puro autónomo. ¿Vale? Pero bueno, o sea, decimos que lo vamos dentro del sistema nervioso autónomo porque es lo que estamos viendo ahorita, pero también nos pueden desglosar como por ejemplo efecto del autónomo en el corazón, que sí lo vamos a ver cuando vemos corazón, la idea respiratoria, del tracto digestivo. ¿Vale? Así es un buen, pero porque abarca muchos, prácticamente todos los órganos. ¿Dudas? ¿Por qué EGS produce? ¿Por qué produce relajación en EGS? ¿O por dónde se perdiste? ¿No dijo cuál? No, EGS, cualquier aumento de los glúteos cíclicos produce relajación. Ah, sí, yo entendido. ¿Vale?
¿Vale? Relajación, cualquier proceso de relajación. El ejemplo de aquí. Salud. ¿Otra duda, chicos? ¿No? ¿Seguros que no? Sí, el que te ponen en primer lugar es el que se activa de manera predominante. Ah, pero también aquí es el músculo erizo en diferentes sitios también del tracto digestivo. Por ejemplo, ¿qué efecto tiene el simpático sobre el músculo erizo del tracto digestivo? Disminuye las peristalsis, pero aumenta el tono de los esfínteres. Entonces, en un sitio produce relajación y en otro produce contracción por el alfa 1. Entonces, el alfa 1 se expresa en el músculo erizo, pero de los esfínteres. ¿Sale? Y se encontraron los esfínteres por actividad simpática. Y luego también te dicen, el músculo erizo de arteriolas que irrigan al tracto digestivo. Entonces disminuye la irrigación al tracto digestivo. ¿Vale? Entonces sí tienen que ver específicamente en qué sitio está esa célula efectora. ¿Vale? Y sí, en esa tabla, para que no... Sí lo pueden analizar todo si quieren, pero tengan en mente que el receptor que les ponen en primer lugar, digamos que es el efecto predominante. ¿Vale? Entonces, fíjense, antes de seguir con esa tablita, ¿no llegaste hasta Alfonso? ¿Alguien ha visto a Alfonso por ahí? Creo que no va a venir. No va conmigo y tampoco le van a poner. ¿Fer? Ajá. El cabello. ¿Alguien podría ir por un cable? No está mi credencial, ¿verdad? No está mi credencial. No, HDMI. Sí. ¿Luces ya no tienes? Es que iba a seguir, pero bueno. La técnica nos dejó de inhibidores de acetilcolinesterasa. ¿Por qué algo se les llama reversibles? Porque su efecto, o sea, de hecho ahorita vamos a ver detalles al respecto, pero bueno, antes que me preguntas, la acetilcolinesterasa es una enzima, ¿vale? Puede haber moléculas que se unan a esa enzima y digamos que eviten que esté degradando la acetilcolina, pero una vez que se separa, ya otra vez sigue activa esa enzima. Hay otras sustancias que se unen y ya esa enzima no se va a volver a activar. Cuando decía eso de la diisopropilfosfato. Ajá, por eso hay unas, o sea, es que no sé cómo explicarlo de otra manera, que simplemente cuando la molécula se une, inhibe la enzima, pero cuando se separa, esa enzima sigue funcionando. ¿Vale? Es reversible su efecto. Hay otras que no, que modifican la estructura de esa enzima, que se llaman organofosforados, y ya, aunque se retire esa molécula, ya se modificó la característica de esa enzima y ya no va a volver a funcionar. ¿Vale? La inhibe de manera irreversible. Pero bueno, entonces, antes de entrar ya a los receptores y los neurotransmisores en la célula efectora, tenemos que ver primero los neurotransmisores y los receptores que están mediando la sinapsis entre la neurona preganglionar y la neurona postganglionar, ¿vale? Entonces, acuérdense que en el simpático a ver, José, ¿quién nos revisó el esta? José. ¿Sí, seguro? Sí. ¿Esta? ¿Cuál es tricolina? Esta. Ahí, Jessica.
les dejé es cuando se enfocan ustedes acá, los receptores que se unen, estos neurotransmisores que liberan la por uno. Pero ¿qué onda con estos de acá? ¿Qué receptor nosotros vimos? Ya nosotros estudiamos para la acetilcolina. Un receptor colinérgico nicotínico que se encuentra en la placa motora. Se llama colinérgico porque el agonista endógeno es la acetilcolina y nicotínico porque un agonista exógeno que lo puede activar es la nicotina. No tiene. ¿No tiene ninguno? Es que el encargado salió de seguro. Bueno, ¿no te dijeron que revisar? Sí, porque podemos seguir, pero quiero enseñarles un ejemplo. Pues yo creo que como en una hora. Solo como a las. Ah, no, son las 10. A las 11. ¿Cómo? A los que tenemos el pato, pasan. ¿Qué pudiese? De hecho, ¿saben qué estaba viendo? Que en otros países del primer mundo, por ejemplo, están dando clases en la primaria y si alguien tiene alguna duda, y entonces todos los niños agarran su teléfono y mandan por Twitter sus dudas. Y ya tienen. Pero es que ¿saben qué? Puede parecer una jalada, pero me llama mucho la atención porque este güey tiene acá su cuenta de Twitter y la tiene aquí en la pantalla, ¿no? Entonces, a medida que tienen dudas, van saliendo en la pantalla. Y si son varias dudas, o sea, varios niños tienen la misma duda, pues ya no están repitiendo preguntas y ya ven en qué temas, digamos, en los que están más atorados. Porque aparte luego les pregunta uno, ¿tienen dudas? Y o sea, o no dice nada, o bueno, no sé, y así se agiliza mucho esta situación. Ahora bien, ¿no? Eso, no sé, sí deberíamos de hacerlo. De hecho, sí se podría, ¿no? Por lo menos todos tienen teléfono aquí, ¿no? Pero lo malo es que no agarra bien la tarea, ¿no? Pero bueno, entonces vimos un receptor que es nicotínico. Los receptores que ustedes vieron que están aquí en las células efectoras son receptores colinérgicos muscarínicos, ¿vale? Y es con la misma lógica. ¿Qué receptor se encuentra aquí? En la neurona posgangliona, que es el que está midiendo el efecto de la acetilcolina de la neurona que libera las preganglionares. ¿No sé qué receptor tenemos aquí? El receptor colinérgico porque el agonista es la acetilcolina y ¿cuál es su apellido? Nicotínico también, que también lo puede activar la nicotina. ¿Sale? Pero ojo aquí, ¿se acuerdan que el receptor nicotínico lo vimos como que es un receptor ionotrópico? ¿Sale? Si nosotros lo vemos así, ¿se acuerdan que está formado por ciclos de unidades? ¿Sale? ¿Sí se acuerdan de eso? Todos los receptores nicotínicos, ya sea que se encuentren en el músculo, que se encuentren aquí, en los ganglios, porque aquí acabo es un ganglio, ¿no? ¿Sale? Es simpático, parasimpático. O receptores nicotínicos que se encuentran en el sistema nervioso central, todos tienen la característica que está formado por 5 subunidades. ¿Ok? Ahora, ¿qué subunidades tenemos? En el músculo esquelético vimos que hay subunidades alfa, ¿no? Beta, gamma, delta. ¿Sale? ¿Sí se acuerdan de eso, no? Que las 5 subunidades son 2 alfa, una beta, una gamma y una delta. Ya son 5 y forman este canal. ¿Sale? Todos los demás receptores, este es en el caso de la placa motora, todos los demás receptores nicotínicos que se encuentran en neuronas solo están formadas por estos dos tipos de subunidades, por alfa y por beta. ¿Sale? Entonces se ha visto que hay un buen de subunidades diferentes. O sea, tenemos subunidad alfa 2 hasta el alfa 9 y tenemos subunidades beta 2 hasta beta 4. ¿Sale? En el caso de la músculo esquelético es una subunidad alfa 1 y beta 1. ¿Okay? O sea, son subunidades que se parecen mucho, pero no son iguales. ¿Vale? Entonces, imagínense que tenemos nosotros todas estas subunidades, todas esas proteínas diferentes, y que dependiendo cómo se unan para formar este canal que es de 5 subunidades, va a ser la característica de ese receptor. ¿Sí agarraron eso? Por ejemplo, en el nervioso central tenemos subunidades alfa 2, beta, alfa 4, beta 2, alfa 4, beta 4, alfa 6, beta 4. ¿Sale? O sea, ¿qué quiere decir? Que un receptor está formado por subunidades alfa 4 y beta 2.
Y cada uno de estos tiene características diferentes, porque está formado por diferentes proteínas. Bueno, para no hacerla cansada, el chiste es que este receptor solo está en la placa motora. ¿Sale? Todos los demás receptores que tienen neuronas solo tienen su unidades alfa y tienen su unidades beta. ¿Okay? Tienen características diferentes. ¿Cómo nosotros podemos evidenciar que tienen características diferentes? El único receptor que es bloqueado por la tubopuralina son los nicotínicos, pero que les llamamos N1 o NM. NM. ¿Sale? Que es el que está en la placa motora. Entonces, todas las manifestaciones de una intoxicación por curare, por tubopuralina, va a ser consecuencia de que no se contrae el músculo esquelético. Entonces, este receptor colinético nicotínico que se encuentra en estos sitios, en los ganglios autonómicos, se le conoce como N2 o NM. Bueno, esta M es de músculo, esta M es de neurona. ¿Vale? Entonces, si les pregunto qué receptor se encuentra en los ganglios autonómicos, pues es un receptor colinético nicotínico de tipo N. ¿Vale? Un receptor nicotínico de neuronas. ¿Sí? Y que este no es bloqueado por tubopuralina, es bloqueado por otras sustancias diferentes. Precisamente como estos receptores se encuentran en los ganglios, se llaman bloqueadores ganglionales. O sea, van a estar bloqueando el efecto de estas sinapsis. Explican en algún momento un capítulo completo de bloqueadores ganglionales, o sea, de antagonistas nicotínicos, pero que van a actuar a este nivel y que no actúan en la placa motora simplemente porque los receptores son diferentes. Ahora, ¿en qué se parecen? Pues igual que el receptor NM que se encuentra en la placa motora, es un receptor nomotrópico permeable a aquí principalmente el sodio. ¿Vale? O sea que cuando se libera acetilcolina aquí y se activen esos receptores, va a producir potenciales posinápticos excitatorios en el cerebro. ¿Okay? O sea, ¿en qué se traduce esto? De manera muy simple, que se aumenta la actividad de esta neurona preganglionar, también aumenta la actividad de esta proteína. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? No tiene mayor complicación, ¿no? De ahí ya no vamos a meter en problemas, porque no clases de fármacos, vamos a ver bloqueadores neuronales. No vamos a ver fármacos que actúan en este nivel. ¿Okay? Nada más ahorita nos interesa que este efecto de activación de la preganglionar está mediado por estos receptores aumentos. ¿Okay? ¿Dudas de eso, chicos? ¿No? ¿Seguros que no? ¿Sí, seguros? Ok. Entonces, lo que nos vamos a enfocar ahorita es cómo actúa este neurotransmisor que es liberado por la posadrenalina, que en este caso es noradrenalina o adrenalina, ¿vale? Que puede actuar sobre los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. De hecho, por ahí en beta 3, ¿no? ¿Manejan? Sí. Ahorita lo vamos a dejar ahorita así de lado. Es el que tiene un efecto de aumentar la lipólisis que queda adiposa. ¿Okay? Y esta que se libera acetilcolina va a actuar sobre los receptores muscarínicos que tenemos del M1 a M5. Ahorita, para fines prácticos, lo vamos a dividir en dos familias diferentes, simplemente porque están acoplados a dos proteínas diferentes. Uno que vamos a llamar la familia del M1, ¿sale? La familia de los M1 incluye M3 y M5, y otro M2 incluye el M2 y el M4. Está acoplado una G con estos de acá con la GQ, GI y los beta. ¿Vale? Chiste no tiene mayor chiste, no es por lo que ya estudiaron. ¿Con cuál quieren empezar? ¿Por el simpático o por el parasimpático? Entonces fíjense el detalle aquí. Recuerden que al fin y al cabo, estudiar esto nos sirve para saber cómo se va a modificar la actividad del sistema nervioso autónomo si yo aplico fármacos que actúan a diferentes niveles. ¿Sale? ¿Con qué fin? Bueno, esto tiene un fin, primero terapéutico. ¿Sale? Si tiene alguna persona alguna alteración de las funciones del sistema nervioso autónomo, tú mediante el uso de fármacos que actúan sobre estos receptores o sobre las neuronas directamente, vas a modificar esa actividad. ¿Ok?
¿Qué otro fin, qué otro objetivo tiene? Estudiarlo con fines toxicológicos. Hay diferentes tipos de sustancias, que nosotros llamamos toxinas simplemente porque tienen un efecto nocivo en el organismo, que van a actuar también a nivel de sinapsis. ¿Vale? Entonces, en el caso del simpático, imaginemos que esto es una terminal de una neurona y aquí pues, les voy a poner ustedes la célula que quieran, ¿no? Quieren dejarlo como un poco. Entonces, ¿qué neurotransmisor dijimos que liberaron aquí? Y en el caso de la médula suprarrenal, y somos estrictos y yo les pregunto, ¿qué neurotransmisor libera las células de la médula suprarrenal? ¿Qué me diría? 80% adrenalina. Adrenalina, noradrenalina, y también liberan dopamina. ¿Sale? ¿Cómo es posible que esas células puedan liberar diferentes neurotransmisores? Son varias células diferentes que unas liberan noradrenalina, otras liberan adrenalina y otras liberan dopamina. A estas tres sustancias, noradrenalina, noradrenalina y dopamina, ¿cómo les llamamos? Entonces esto llamamos. Que si ustedes agarran un libro y ven la estructura química de esas sustancias, son muy parecidas. Y en lo que se parecen las tres, en lo que son iguales las tres, se le llama grupo catecurio. Sale bien por ahí entre el grupo aminoterminal, pues llaman así. ¿Okay? ¿Por qué una célula puede liberar estas tres sustancias? Porque esas tres neurotransmisores, bueno, que en este caso son como hormonas que son liberadas a través sanguíneo, provienen de la misma molécula. ¿Sale? Entonces, fíjense, es lo que vamos nosotros a realizar aquí. ¿Okay? Entonces, para que al fin y al cabo se produzca noradrenalina, adrenalina o dopamina, todas estas provienen de ¿dónde? De la tirosina, que es un aminoácido. ¿Sale? Sí, les suena esto, ¿no? Es un aminoácido. Ahora, ¿se acuerdan que cuando vieron en bioquímica, los aminoácidos los pueden ustedes clasificar de diferente manera dependiendo de qué características les estén analizando? Una de estas clasificaciones es ver si es un aminoácido esencial, no esencial, o pseudoesencial le llama también, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Lo podemos sintetizar. Ok. ¿Un aminoácido esencial? ¿Cuál es? El que puede sintetizar o el que no puede sintetizar. No puede sintetizar. El que no puede sintetizar, entonces es esencial que si lo estés consumiendo en una dieta. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Ok? Uno que no es esencial es uno que tú sí puedes sintetizar en el organismo. Y un pseudoesencial. Sí, pero no. Sí, de hecho sí, pero sí que y no que. Lo puedes sintetizar, Pero no lo puedes aplicar. Ajá, que sí lo puedes sintetizar como tal ese aminoácido en particular, pero necesitas ingerir los precursores para sintetizarlo. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ¿qué creen? La tirosina es uno de ellos. ¿Sale? ¿Tú lo puedes sintetizar a partir de qué? ¿Sale? De otro aminoácido, que es la fenilalanina. ¿Ok? De hecho, el nombre técnico de este es hidroxi. O sea, la fenilalanina solo lo hidroxilas y ya se convierte en tirosina. ¿Sale? Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, en las terminales de estas neuronas hay otra enzima que le va a pegar otro grupo hidroxilo. ¿Sale? Y vas a tú a tener otra molécula que se llama, que supongo que esa ya les suena más, que en bioquímica les platican de esto. De hecho, también lo vimos cuando vimos Parkinson. ¿Sale? ¿Qué es dopa? O sea, una fenilalanina con dos hidroxilos. Primero se le pega a uno esa tirosina, luego se le pega a otro, se convierte en dopa. ¿Sale? Ahora, la dopa, ¿cuándo la vimos? La vimos en Parkinson. ¿Por qué la vimos en Parkinson? Porque era tratamiento Ok, tratamiento, le doy para el tratamiento para el Parkinson. Pero ¿por qué se le da como tratamiento para el Parkinson?
Porque era. ¿El L-Dopa se utiliza como neurotransmisor? No, Para la dopamina. A eso de que se puede convertir en dopamina, pues precisamente sí se puede convertir en dopamina donde se convierte, es aquí en la terminal. ¿Se acuerdan que cuando vimos neurotransmisores, una característica importante de los neurotransmisores, por lo menos a los que le llamamos neurotransmisores clásicos, es que se pueden sintetizar en la terminal sináptica? ¿Sale? Entonces, a partir de la dopa, ¿okay? Y aquí le podemos dar nombres a las enzimas y van a ver que no tiene mayor complicación. La hidroxila de la fenilalanina, ¿cómo se llamará? Fenilhidroxilasa. La hidroxila y la tirosina, tirosina hidroxilasa. ¿Sale? Es como esto de acá. Cuando una sustancia, porque fíjense, ¿cuál es la diferencia entre dopa y dopamina? Es lo mismo del final, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con eso? Cuando una molécula se convierte en una amina. Dopa, dopamina. Histamina, histamina. 5-hidroxitriptófano, 5-hidroxitriptamina. ¿Sí se dan cuenta que es un paso muy común para las síntesis de neurotransmisores, no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Al aminoácido, ¿qué se le hace? ¿Cómo está así? No, como amiga. Está como amiga. Así, ¿no? El grupo amina sería H2. Bueno, si no tiene el más, es un HH2, ¿no? Bueno, ya depende de si está protonado o no está protonado, dependiendo del pH en donde está, ¿no? Bueno, pero vamos a dejarlo así. Es un aminoácido, tiene un grupo carboxilo y un grupo amino, ¿sale? Si tú le vuelas este de aquí, le queda el grupo amino. Esto ya es una amina, ¿sale? Entonces tenemos la dopa. ¿Qué se le tiene que hacer para convertirlo en dopamina? Quitarle ese carboxilo. ¿Cómo se llamará la enzima que son? Dopa descarboxilasa, ¿sale? Entonces el grupo carboxilo y pasar de ser dopa ya es dopamina. Este ya funciona como neurotransmisor. ¿Por qué funciona como neurotransmisor? Bueno, es almacenado en vesículas sinápticas porque se libera después un potencial de acción de entrada de calcio, porque tiene sus receptores en la membrana postsináptica, porque si tú la agregas de manera exógena va a tener un efecto similar, y porque hay sustancias que funcionan como agonistas y antagonistas de estos receptores. Son todas las características que vimos del neurotransmisor, ¿sale? Pero bueno, nosotros vemos que en la neurona postsináptica lo que se libera no es dopamina, sino que dijimos que era adrenalina. Entonces todavía hay otro paso enzimático que se tiene que dar aquí. ¿Saben cuál es ese paso enzimático? Hidroxilar. ¿Hidroxila otra vez? Sí. Ok. ¿Y nos queda? Ahora sí. Entonces, las neuronas posganglionares del simpático que liberan noradrenalina tienen que tener todas estas enzimas, ¿sale? Para poder sintetizar noradrenalina. Ahora, vimos que las células cromafines de la médula suprarrenal se parecen mucho a las neuronas posganglionares, ¿sale? ¿Por qué se parecen mucho? Bueno, porque tienen receptores NN para la acetilcolina que libera la neurona preganglionar, ¿sale? Y vimos que se parecen mucho porque liberan una transmisión parecida, ¿no? Pero en este caso principalmente la adrenalina. ¿En qué no se parecen? ¿En qué se diferencian las células cromafines de la médula suprarrenal a las neuronas posganglionares del simpático? Ok, bueno, no tienen proyecciones de membrana como las neuronas, ¿vale? Pero ahorita que estamos viendo en esto en síntesis de neurotransmisores, que tienen una enzima más, ¿sale? Las terminales de las neuronas posganglionares nada más tienen esas enzimas para sintetizar adrenalina, ¿sale? En las células cromafines de la médula suprarrenal tenemos otra enzima que precisamente lo que va a hacer es pegar un grupo metilo, y al pegar un grupo metilo la adrenalina se convierte en simplemente porque esas células tienen una enzima de más, sí tienen la capacidad de sintetizar adrenalina. ¿Ok? Ahora, si yo les pregunto otra vez, ¿qué neurotransmisor? Bueno, en este caso un neurotransmisor. ¿Qué moléculas liberan las
células cromafines de la médula suprarrenal. Adrenalina, noradrenalina, dopamina. Y verán, catecolamina lo pueden hacer de manera general. ¿Por qué? Porque ustedes están de acuerdo que si se está sintetizando el neurotransmisor en la vesícula, cuando se fusione esa vesícula y se libere esa molécula a nivel intersticial, va a agarrar uno que está en ese estado, ¿no? Que todavía no se alcanzó a convertir en la adrenalina. ¿Vale? Va a haber unas moléculas que tienen una adrenalina que todavía no hay pasado a ser adrenalina, que es que ya está como adrenalina. Entonces se va a liberar todo lo que tenga esa vesícula, ¿vale? Pero predominantemente, ¿cuál? Adrenalina. ¿Sí, sí están de acuerdo? ¿Vale? Okay, entonces, para fines prácticos vamos a dejar como que libera. Okay. ¿Vale? ¿Dudas aquí, chicos? ¿No se busca, no? Ahora, si se fijan, nosotros tenemos diferentes enzimas que al fin y al cabo tienen un objetivo de sintetizar una molécula en específico. ¿Sale? Ahora, la síntesis de un neurotransmisor, ¿están ustedes de acuerdo? Que si esta terminal quiere sintetizar más noradrenalina, porque la actividad del simpático está más aumentada, tiene que aumentar la actividad de esas enzimas, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. ¿Vale? Pero así no es como se da, digamos, ya en una terminal real. Lo que ocurre es lo siguiente: hay uno que se conoce como. Esto a lo mejor lo vieron ustedes en bioquímica. ¿Les suena esto del paso limitante? ¿No les suena? El paso limitante se refiere a lo siguiente: nosotros tenemos una vía en la que están involucradas diferentes enzimas, ¿sale? Por ejemplo, para sintetizar adrenalina, ¿sale? Imagínense lo siguiente: nosotros podemos decir que si se quiere sintetizar más adrenalina, lo que puede pasar es que aumente la actividad de todas las enzimas. Pero ¿están ustedes de acuerdo que sería muy difícil regular cuánta adrenalina se va a sintetizar regulando la actividad por separado de cada una de estas? ¿Sí están de acuerdo que se complicará la situación? ¿Cuál sería una manera más fácil de hacerlo? Que todas estas enzimas, su actividad basal, o sea, de manera normal, si sean activadas, su cinética enzimática sea muy alta, o sea, estén trabajando a gran velocidad siempre, ¿sale? Y que solamente una, ¿qué onda? Solamente una, digamos, trabaja muy lento, ¿sale? Entonces, aunque esta trabaje muy lento, imaginemos este caso número 2, que es la tirosina de hidroxilasa. Está trabajando muy lento de manera basal, pero cada que sintetice una molécula de dopa, como todas las demás trabajan muy rápido, se va de esta acá, sí están de acuerdo de manera muy rápida, ¿ok? Este es el paso limitante de la síntesis, por ejemplo, de adrenalina. Esta de aquí es la que trabaja muy lento. ¿Por qué se llama paso limitante? Porque todas las demás trabajan muy rápido. ¿De qué están dependiendo? De la velocidad a la que trabaja esta, de la velocidad a la que le está suministrando dopa. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la importancia de este paso limitante? Que aquí es donde se va a regular la síntesis de la neurotransmisor. Si esta célula quiere producir más noradrenalina, vimos que una manera es que aumente la actividad de todas, ¿vale? Pero esa será una modulación más difícil. Lo único que hace es que esta trabaja muy lento y cuando quiera aumentar la síntesis del neurotransmisor, simplemente aumente la actividad de esta enzima, ¿sale? Aumenta la actividad de esta enzima y como todas estas, su actividad es muy alta, si les mandan más dopa, rápido, así, se convierte en adrenalina, ¿vale? ¿Sí están de acuerdo con ese término? Bueno, esto por eso lo platico, porque aunque tú inhibas esta enzima, que es el paso limitante aquí, prácticamente vas a inhibir la síntesis de todo lo demás, ¿vale? Sí están de acuerdo. Por ejemplo, ustedes vieron en bioquímica la síntesis de colesterol. A lo mejor ya no se acuerdan de la síntesis del colesterol, pero se acuerdan que son muchos pasos diferentes, ¿sale? Hay un medicamento que se utiliza para tratar los niveles de colesterol elevados en sangre, que precisamente ese fármaco lo que hace es inhibir una enzima de esa vía de síntesis de colesterol. ¿Qué fármaco es ese? ¿Nadie se acuerda? Hay una enzima que es de hidroximetilglutarid, enzima A.
homeostasis. ¿Sí les suena así de manera muy vaga? Sí. Bueno, esta enzima es el paso limitante de la síntesis de colesterol. ¿Sale? En la síntesis de colesterol igual es una molécula, pero que se requieren varios pasos enzimáticos para sintetizarla. ¿Sale? Todas las enzimas tienen una cinética muy elevada, excepto esta de aquí. Es el paso limitante para la síntesis de colesterol. Si tú inhibes ese paso, vas a inhibir de manera muy efectiva la síntesis de colesterol. Entonces, por eso el fármaco va dirigido específicamente a esta enzima. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo en eso? De igual manera, si tú inhibes esta enzima, la tirosina hidroxilasa, que es el paso limitante de la síntesis de catecolaminas, inhibes drásticamente la síntesis de catecolaminas. ¿Sale? Entonces, esto se lo van a encontrar cada que ustedes vean una vía donde estén involucradas diferentes enzimas. Van a mencionar el paso limitante de esta vía está la enzima. ¿Vale? Entonces, ¿qué van a pensar ustedes automáticamente? Generalmente es la enzima que trabaja a menor velocidad, su cinética enzimática es más baja. Segunda, que es la enzima donde se va a regular la síntesis de esa molécula. Y tercera, que generalmente esa enzima es blanco de fármacos para inhibir la síntesis de una molécula en particular. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Dudas de esto? Dijo tirosina hidroxilasa, ¿verdad? En este caso. Ajá, en este caso es la tirosina, este paso de tirosina hidroxilasa. Una vez que le preguntaba que se podría hacer un tratamiento para una sobredosis y inhibir ese. Teóricamente sí, pero el problema es el siguiente. Si tú inhibes esta enzima, ¿sale? Vas a inhibir, como es el paso limitante, vas a inhibir la síntesis de todas estas catecolaminas. ¿Sale? Y bueno, el problema no sería tanto ese, sino que vas a inhibir la síntesis de las catecolaminas a nivel de todas las neuronas postgangliales del simpático, de todas las células cromatíneas del nervio suprarrenal y probablemente también el sistema nervioso central. ¿Sale? Entonces, digamos que sería un tratamiento muy excesivo para eso. ¿Sale? Sí se puede ser ideado fármacos que actúan sobre esta vía, pero digamos que es un tratamiento muy excesivo, considerado para tratar la hipertensión arterial, para que no se libere tanta adrenalina en el cerebro. Pero sale todavía lo contrario. Digamos que es un fármaco muy agresivo, porque tienes prácticamente una síntesis de todas estas categorías. ¿Dudas de esto, chicos? ¿Estamos seguros que no? ¿Vale? Ahora, ok, vamos a quedarnos ahorita nosotros, vamos a enfocarnos. Vamos a enfocarnos ahorita nada más en la liberación. ¿Vale? Entonces, esta célula es la proteína igual. Entonces, aquí tenemos los diferentes receptores. Y ahorita vamos a ver, van a ser alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 0. Hay diferentes fármacos que pueden inhibir esta sinapsis a diferentes niveles. Así como cuando vimos la unión neuromuscular, que tú puedes inhibir la liberación de acetilcolina, ya sea actuando en la síntesis del neurotransmisor, actuando en la liberación del neurotransmisor o actuando a nivel postsináptico. De igual manera hay fármacos que pueden actuar en esta sinapsis para inhibir la función de esta sinapsis. ¿Sí? Ahora, tenemos fármacos que se les llaman, a lo mejor se los encontraron por ahí, que se llaman falsos neurotransmisores. ¿Alguien encontró eso por? ¿Alguien vio esto? ¿A qué se refiere un falso neurotransmisor? Sustancias que se parecen al neurotransmisor, pero no llevan una función como Ok, imaginen lo siguiente. Vimos que por diferentes pasos de la tirosina se sintetiza la adrenalina. ¿Vale?
Imagínate que tú metes una molécula que se parezca mucho a la tirosina, ¿sale? Pero que no sea igual que la tirosina, en este caso esta que estoy poniendo aquí, ¿sale? Se parece tanto la metiltirosina a la tirosina que también va a ser sustrato de las diferentes enzimas que vimos, ¿sale? En este caso va a ser sustrato de la tirosina hidroxilasa. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Ok? Y se van a producir igual neurotransmisores que son muy parecidos a estos, pero que no son iguales. ¿Ok? Ahora, la cuestión aquí cuál es, que cuando se fusione esa vesícula con el neurotransmisor y se libere ese neurotransmisor, como no son iguales, no van a tener el mismo efecto sobre el receptor en la célula o sináptica. ¿Sale? Y en este caso, el neurotransmisor que se libera tiene un efecto muchísimo menor que la noradrenalina. ¿Sí? Entonces, tú con el simple hecho de dar este tipo de fármacos, lo que estás haciendo es que en vez de que sinteticen noradrenalina, se sinteticen lo que se conocen como falsos neurotransmisores. ¿Sale? Que las enzimas que están encargadas de sintetizar noradrenalina, en vez de sintetizar noradrenalina, se ocupen en hidroxilar, por ejemplo, a esta metiltirosina. ¿Está bien? Y una vez que se libere este neurotransmisor, no van a tener el mismo efecto sobre la célula cosináptica. Entonces, sin actuar sobre ningún receptor, solo actuando sobre la vía de síntesis del neurotransmisor, tú puedes disminuir mucho el efecto de la activación del simpático. ¿Sale? ¿Para qué se utilizará este tipo de fármacos? ¿Para qué se utilizará? Ok, entonces nada más se van a soltarla y ven todos los efectos que tiene la activación del simpático, ¿no? Si tú das este tipo de moléculas, lo que estás haciendo es inhibiendo la función del simpático. ¿Ok? Entonces, vas a ver todos los efectos que va a tener, pero lo principal para lo que fueron diseñados este tipo de fármacos es para tratar la hipertensión arterial. ¿Vale? Si ustedes ven un efecto, la activación del simpático produce aumento de la presión arterial. Ahora, hay muchos fármacos para tratar la hipertensión arterial que precisamente el efecto que tienen es disminuir la actividad del simpático. ¿Sale? El problema cuál es, que si tienes una mujer embarazada con hipertensión arterial, prácticamente hay muy pocos fármacos que le puedes dar sin que tenga un efecto sobre el feto. ¿Sale? Uno de los fármacos que le puedes dar es este. ¿Sale? De hecho, hay mejores fármacos para tratar la hipertensión arterial, pero no los puedes usar en embarazadas. ¿Okay? Entonces, un fármaco que sí puedes utilizar en embarazadas es este de aquí. Bueno, ese es un dibujito con muchos detalles, pero es el mismo que estoy aquí. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Ok. Es que si lo vemos así, igual como que no saben por dónde empezar, ¿no? Pero bueno, ¿dónde estamos ahorita? Sí o sí. En la síntesis del neurotransmisor, ¿no? ¿Vale? Ok, entonces la tirosina hidroxilasa es el paso limitante para la síntesis de las catecolaminas. Ok. Si tú das un fármaco que se parezca mucho a la tirosina, se van a sintetizar neurotransmisores que son parecidos pero no son iguales, y cuando se libere van a tener un efecto muchísimo menor, ¿vale? Que se le conoce como falsos neurotransmisores. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Vale? Ahora, ¿en qué otros sitios puedes actuar tú si quieres tú disminuir la actividad del simpático? ¿Qué es esto que estamos poniendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué? Claro que para eso tienen que recordar ustedes el tema cuando vimos sinapsis, todos los pasos de una sinapsis, ¿no? Síntesis de neurotransmisor, luego se tiene que meter el neurotransmisor en la vesícula. ¿Sí están de acuerdo? Se mete generalmente por transporte activo secundario, se utiliza el gradiente de hidrogeniones, una bomba de hidrogeniones que tienen esas vesículas, y luego se intercambian con el neurotransmisor. Es un mecanismo muy parecido. ¿Okay? Entonces, aquí el caso específico que están viendo es un transportador vesicular de catecolaminas. ¿Vale? Te va a meter esas catecolaminas a la vesícula sináptica.
¿Qué le están poniendo aquí? Entonces, este es otro tipo de fármacos, que ¿cuál va a ser su función? Su función es inhibir este transportador vesicular. ¿Vale? Si tú inhibes este transportador vesicular, ¿qué onda? No se va a poder proyectar el neurotransmisor y se fusionan las vesículas, pues no se va a liberar nada ahí. ¿Sí están de acuerdo en eso? Es otra manera en la cual tú estás inhibiendo la función de esta sinapsis. ¿Vale? ¿Para qué se tratará? ¿Para qué se utilizará estos fármacos? Igual se van a su tabla de función del simpático, va a disminuir todos los efectos de la activación del simpático. ¿Vale? Entonces, este fármaco es un fármaco muy bueno para inhibir el transportador vesicular y fue diseñado y fue usado un tiempo para tratar hipertensión arterial también. ¿Vale? Un efecto del simpático es aumentar la presión arterial. Ahora, este fármaco ya no se utiliza. Este fármaco, cuando fue diseñado y cuando fue lanzado al mercado, era un antihipertensivo muy bueno. Y creo que es un antihipertensivo muy bueno porque está inhibiendo que se libere el neurotransmisor de las neuronas postganglionares. ¿El problema cuál es? Que este fármaco atraviesa la barrera hematoencefálica. Un ejemplo de lo que estábamos viendo, de lo que te platicaba hace rato. Atraviesa la barrera hematoencefálica y va a inhibir la liberación del neurotransmisor en todas las neuronas que liberen catecolaminas. Va a inhibir que se empaqueten las dopamina en neuronas que liberan dopamina, adrenalina en neuronas que liberan adrenalina, adrenalina en neuronas que liberan adrenalina. ¿Cuál fue la causa por la cual retiraron del mercado este tipo de fármacos? No solamente no dependía de otros. El caso en específico fue que hubo muchos casos de suicidio por el uso de esos fármacos. La liberación de dopamina y de noradrenalina están muy relacionadas con el estado de ánimo. Está dicho de otra manera, si tú inhibes la liberación de dopamina y noradrenalina en el sistema nervioso central, provocaba una depresión psicocañísima. ¿Sale? Entonces, nada más por el simple hecho de este fármaco, hubo muchas personas que se suicidaban por los casos de depresión que tenían. Claro, o sea, se suicidaban con la presión arterial normal, ¿no? Ajá, sí, de hipertensión no se iban a morir. Dicho teóricamente, y sí se reportaron algunas manifestaciones de hipocinéticas muy parecidas al Parkinson, porque al fin y al cabo también está detectando las neuronas que liberan dopamina. He dicho que los fármacos para tratar la depresión actúan de manera contraria, actúan a diferentes niveles, pero al fin y al cabo actúan sobre sinapsis que liberan dopamina, noradrenalina y otro neurotransmisor que es la serotonina. ¿Vale? Que ahorita vamos a hablar un poco de eso. ¿Okay? Luego, ¿cuál es el siguiente paso entonces? La fusión de las vesículas, ¿no? Por las membranas. ¿Okay? Bueno, entonces, igual, es el mismo mecanismo que vimos cuando vimos un neuromuscular. Se genera un potencial de acción, se despolariza la membrana, se activan canales de calcio en la terminal, entra calcio y eso hace que se fusione la vesícula. ¿Okay? Se libera el neurotransmisor, la lectura sináptica. Actúa sobre diferentes tipos de receptores. Ahí es lo que les decía, o sea, estas células pueden tener múltiples tipos de receptores. Aquí se está poniendo con ejemplos, ¿no? Para nucleótidos, para el nucleótido Y, en este caso son los receptores que se conocen como receptores adrenérgicos. Ahorita nosotros nada más nos vamos a enfocar en estos de aquí. ¿Sale? Entonces las catecolaminas que sean liberadas ahí van a actuar sobre receptores alfa o sobre receptores beta. ¿Sale? Es prácticamente lo mismo que vimos cuando vimos sinapsis, solo que nada más estamos cambiando los nombres del neurotransmisor y de los receptores transmisores. Ahorita vamos a ver qué efecto tiene la activación de estos receptores. ¿Okay? Pero bueno, una vez que se activa este receptor, ¿cuáles son los tres mecanismos por los cuales se termina este efecto? Difusión, neurotransmisor, degradación enzimática y la recaptura del neurotransmisor. Vimos que en la sinapsis, donde se libera acetilcolina, el principal mecanismo es la degradación enzimática por las acetilcolinesterasas. En este caso, de las catecolaminas, el principal mecanismo es otro. ¿Sale? Es la recaptura, o recaptación, como le quieran decir, de ese neurotransmisor. ¿Sale? Entonces, en la membrana de las terminales tenemos proteínas
¿Cuál es su función? Volver a meter el neurotransmisor de la hendidura a la terminal sináptica. Y una vez que se encuentra ahí, otra vez se puede volver a empaquetar para que se vuelva a liberar. Si lo quieren ver, se puede reciclar ese neurotransmisor, ¿sale? O puede ser degradado por diferentes enzimas que tienen esas células, ¿sale? En este caso, una enzima importante que degrada las catecolaminas es una que se llama monoamino oxidasa. Monoamino, de que las catecolaminas son monoaminas, ¿vale? Pero bueno, vamos nosotros a dejarlo como que está aquí en la terminal del citoplasma y se puede volver a meter la vesícula para que pueda ser utilizado como neurotransmisor de nuevo. ¿Ok? Aquí, ¿qué onda? ¿Qué es lo que están viendo? Evite la ¿Qué es lo que hace la cocaína? Evita la Este se acumula en la Entonces tiene que bloquear las proteínas que están en la membrana. Tiene mucho sentido esto, ¿no? La cocaína, ¿qué es lo que hace? Bloquea la proteína que se encarga de quitar el neurotransmisor de la estructura sináptica. ¿Sale? De hecho, nosotros cuando vimos unión neuromuscular, vimos, digamos, una molécula que tenía un efecto similar pero actuando de manera diferente, ¿no? Si en las sinapsis colinérgicas el principal mecanismo por el cual se quita el neurotransmisor es enzimático, si tú quieres que haya más neurotransmisión en la estructura, inhibes esa enzima. Precisamente son los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Aquí en este caso, como el principal mecanismo para quitar ese neurotransmisor es recapturarlo, pero tú mejor inhibes la recaptura del neurotransmisor. Entonces, ¿cuál es un fármaco que se utiliza? La cocaína. Entonces, fíjense. ¿Alguien conoce a este sujeto? ¿Nadie lo conoce? ¿Qué vende raro, eh? Sí, alcanzan a ver o no alcanzan a ver. Una persona normal tiene así, ¿no? Ahí está el iris y esta es la pupila. ¿Cómo los tiene? Dilatadas. Sí, lo alcanzan a ver o no. Y bueno, esta es la portada de un disco, pero sí así salió para las portadas. Tampoco no lo conoce. Bueno, es que no tiene por qué conocerlo, pero. Bueno, ellos ya no tienen por qué conocerlo. Un trompetista. Y claro, era hiperligadroladicto, ¿no? ¿Por qué está así? Puede ser cocaína probablemente, ¿no? No es la única que te causa esa habilidad excesiva, pero es probable que sea cocaína o por ejemplo anfetaminas también. Al menos opioides también pueden buscar. ¿Por qué está así? Ayuda a aumentar la actividad. Entonces, un efecto del simpático, se van a su tabla, es la midriasis, ¿no? ¿Vale? Si tú utilizas cocaína, que lo que está haciendo es inhibir la recaptura de ese neurotransmisor, aunque la actividad de esas neuronas no esté aumentada, el neurotransmisor se va a acumular en toda sináptica. ¿Por qué? Porque se evita que se recapture ese neurotransmisor. ¿Sale? Sí, están de acuerdo. Ahora, si se dan cuenta, ahorita nosotros hemos analizado fármacos que modifican la actividad de esta sinapsis. Vimos unos que la inhiben porque inhiben la liberación del neurotransmisor, ya sea porque sean falsos neurotransmisores o porque eviten que el neurotransmisor sea impactado en las vesículas, y también ya pusimos ejemplos de otros que aumentan la actividad de esta sinapsis, no actuando sobre un receptor, sino en este caso en específico, inhibiendo la recaptura de ese neurotransmisor. ¿Sale? Entonces, fíjense, como tú puedes modificar la actividad de esta sinapsis, no necesariamente actuando sobre los receptores, tú puedes clasificar los fármacos no tanto por su mecanismo de acción, sino por el efecto que van a tener. ¿Vale? Entonces, hay fármacos que se conocen como simpático, ¿vale? ¿Qué les suena eso? ¿Qué será un fármaco simpático mimético? Un fármaco que produzca un efecto similar a la activación del simpático. No importa por qué vía. El chiste es que vas a tener efectos similares a la activación del simpático. Esta clasificación es muy buena que ustedes la conozcan, porque se dan cuenta es una clasificación muy funcional. No les habla del mecanismo de acción de esa molécula,
sino del efecto que va a tener en el organismo. ¿Sale? ¿Cómo un fármaco puede tener efectos simpático-miméticos? Por ejemplo, la cocaína inhibe la recaptura del neurotransmisor. ¿Un agonista de receptores adrenérgicos será simpático-mimético? Sí, ¿no? Y va a ser un efecto muy parecido al del neurotransmisor. Entonces, la cocaína es un simpático mimético. Un agonista de receptores adrenérgicos será un simpático mimético. Pero actúan a diferentes. Tiene un mecanismo totalmente diferente, pero el efecto final va a ser muy parecido. Entonces, por eso estoy en esta clasificación, es algo más funcional. ¿Sale? Entonces, la cocaína, ¿qué será? Un simpático mimético. La reserpina, ¿qué será? ¿Qué es lo que hace la reserpina? Que inhibía el empaquetamiento del neurotransmisor. Simpático lítico. Un simpático lítico es aquella sustancia del fármaco que tiene como efecto disminuir la actividad del simpático. Entonces yo le pregunto a sus falsos neurotransmisores qué son. Simpático lítico. Sí, Entonces, un simpático mimético disminuye la actividad. no, esto del mimético, ¿qué quiere decir? Que se Que tiene un efecto similar, ¿no? Son parecidos a la activación del simpático. ¿Sale? Reserpina. Ya no tiene un uso clínico, ella no se utiliza en personas por el problema de depresión que tenía, pero todavía se utiliza para fines experimentales, porque es un muy buen inhibidor del empaquetamiento del neurotransmisor. Entonces un fármaco simpático colítico, Simpático lítico, ajá. simpático lítico, puede ser por ejemplo los fármacos para reducir la frecuencia cardíaca. Los antagonistas, sí, y lo contrario, ¿cómo un fármaco podrá tener efecto simpático lítico? Puede tener diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, los falsos neurotransmisores serán simpático líticos. Los inhibidores de que se empaqueten neurotransmisores serán simpático líticos. ¿Sale? Los que son antagonistas de receptores simpático líticos. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, los antagonistas beta 1 eran simpático líticos. ¿Sale? Pero digamos que ya serían más selectivos sobre el corazón, pero sí están disminuyendo la actividad del simpático sobre el corazón. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí? Ahora, aquí, a pesar de que no es como tal relacionado con el sistema nervioso autónomo, aquí es bueno mencionar, porque el mecanismo es muy parecido y hay fármacos que hacen, digamos que siempre actúan con el sistema nervioso autónomo. Hay fármacos que se utilizan para tratar la depresión que precisamente actúan a este nivel, inhibiendo la recaptura de la neurotransmisión. ¿Sale? Pero aquí ya son fármacos que actúan en los diferentes neurotransmisores. ¿Sale? Uno de los primeros fármacos que se utilizaron con este mecanismo para tratar la depresión es uno que se llama fluoxetina. Su nombre comercial es Rosa. Sí, todavía se utiliza. ¿Cuál es la función de este fármaco? Inhibe la recaptura. Está inhibiendo el recapturador de serotonina a nivel del sistema nervioso central. Y a lo mejor ustedes han leído por ahí, no sé, en Vanidades, que la serotonina tiene algo que ver con el estado de ánimo, ¿no? No sabemos si tienen problemas de eso. Pero si tú inhibes la recaptura de serotonina y permites que la serotonina permanezca más tiempo en una sináptica, eso se relaciona con una mejoría en el estado de ánimo. ¿Sale? Entonces, por eso de ahí salen los mitos de que supuestamente tienes que comer más alimentos que contengan triptófano, que es el precursor de la 5-hidroxitriptamina. ¿Vale? Pero bueno, ese es parte gran mito, ¿eh? Bueno. O sea, teóricamente no debería ser lo mismo que cualquier droga, si lo usas a largo plazo, con los receptores de glucosidad que empiezan a disminuir. Sí pasa. Por eso las
Es que el problema es el siguiente, aquí tenemos que meternos a otras cuestiones, pero bueno, así de manera muy general podríamos decir lo siguiente. A pesar de que la serotonina tiene un efecto importante sobre el estado de ánimo y que teóricamente estos fármacos pueden inhibir la captura de serotonina, va a permanecer más tiempo en la neurona sináptica, se relaciona con el mecanismo del estado de ánimo, no se sabe exactamente, o sea, por qué, si tú aumentas la serotonina, aquí mejora el estado de ánimo. ¿Sale? Porque uno podría pensar, bueno, te doy la serotonina, te doy este inhibidor de la captura de serotonina, ¿no? Tienes más serotonina ahí, pero se ha visto que el uso de fármacos antidepresivos no tiene un efecto agudo. O sea, tú estás deprimido, te tomas fármacos antidepresivos y no crees que te vas a poner contento. ¿Vale? De hecho, se ha visto que después de iniciar el tratamiento con antidepresivos, hasta 2 meses después es cuando te empiezas a sentir bien. ¿Vale? Es por eso muy difícil el tratamiento de la depresión. Porque tú ya llevas un mes y dices, me siento igual, ¿no? Y estoy tomando esto que está bien caro, ¿no? Voy a tener unas líneas de coca que te... Pero fíjense, ahora, se ha visto que los pacientes que se suicidan generalmente tienen esta condición. Que antiguamente se conocía como trastorno bipolar, ¿sale? Pero bueno, son maníacos depresivos, o sea, están alternando su estado de ánimo entre la depresión y la manía. O sea, depresión, bueno, supongo que sí, todos dicen que aquí me refiero si digo depresión, ¿no? Pero manía, ¿qué onda? ¿Han visto a una persona que se acaba de meter coca? El estado de euforia en el que se pone. A ese se le llama manía. ¿Vale? Como un estado eufórico muy cañón. Entonces se ha visto que las personas que se, claro, no todas, pero un número importante de las personas con este trastorno que se suicidan cuando están aquí. ¿Sale? Sí, porque igual están deprimidos, están así como mocos en su casa y sin ganas de hacer nada, ¿no? No se quieren disparar por el coche. Entonces el problema es el siguiente: si tú le das un fármaco que está inhibiendo la captura de neurotransmisor, y tú lo mandas a este estado de aquí de manía, a lo mejor eso puede producir que sea más fácil que se suicide. Pero también, ojo aquí, también es un mito contra los fármacos antidepresivos, ¿eh? O sea, los fármacos antidepresivos sí mejoran mucho la calidad de vida de una persona. Es un mito ese de que cuando empiezan a tomarse aumenta el índice de suicidio. O sea, yo creo que por uno que otro caso dado por ahí salen ese tipo de mitos, pero no, o sea, sí, a pesar de que tarda un rato, se menciona que en promedio como 2 meses en hacer efectos de fármacos, pero sí los alivianan mucho. Claro que tiene muchos otros efectos adversos, claro que tiene muchos efectos adversos. Si alguien aquí ha tomado fármacos antidepresivos, o conoce a alguien que haya tomado fármacos antidepresivos, uno de los principales efectos adversos que tiene es el insomnio. Otro es aumentan de peso, ajá, da mucha hambre. O sea, así se modifican muchas otras cosas, en parte porque no se conoce qué onda con el cerebro. O sea, no sabes qué tanto estás modificando ahí. No se te hace. ¿Qué onda? Yo leí textos de los receptores de serotonina que si tomas alcohol seguido aumentan y que si tomas mucho alcohol disminuyen. Y tenía duda de... Para saber cuándo tomar. O sea, mientras estás tomando... Ajá. Eso tal vez tiene que ver, no necesariamente con estos receptores, porque el alcohol y el etanol donde actúa son los receptores GABA. Es que viene hablando del efecto en todos en varios neurotransmisores y decía eso de los 5 ácidos. Sí, yo te puedo decir que no sé, tomo alcohol y me siento bien, pero tomo mucho ya no. Tiene efecto de manera aguda sobre otro tipo de receptores, principalmente sobre los receptores GABA. Ahí es donde actúa principalmente el etanol, los receptores GABA. Voy a checarlo, ¿en qué capítulo viene eso? ¿En el de depresión? ¿O en el sistema autónomo? Ajá, todo eso te lo dicho. Lo voy a checar. Ahora, ¿por qué consumen cocaína las personas que consumen cocaína? ¿Cuál es su objetivo?
Pueden ser muchos, dependiendo también de por qué lo hagan, ¿no? Si es a lo mejor un camionero es para no quedarse dormido, ¿sale? Pero generalmente, o sea, se va a ver muy raro, pero generalmente lo hacen para sentirse bien, ¿no? De un estado de seguridad y confianza. De hecho, ¿saben cuál es? Es que es algo bien raro. Ustedes se meten a Wikipedia a ver qué onda con la cocaína, van a encontrar cosas muy raras. ¿Sí? Porque, por ejemplo, la cocaína se puede administrar en diferentes vías. ¿Sale? Una vía muy común es que se administre de manera inhalada. ¿Sale? Esa de manera inhalada, la mucosa de la nariz se absorbe muy fácilmente y no pasa por el hígado. Entonces, directamente, digamos, llega al cerebro. No porque esté conectado, ¿eh? No es por eso, sino porque tú cuando ingieres cualquier fármaco, se absorbe por el intestino, pero recuerden que la circulación portal primero llega al hígado. Ahí se degrada un buen de ese fármaco que tú estás tomando. Y luego de ahí del hígado ya pasa a la circulación en general. Si tú puedes evitar ese paso de que un fármaco pase por el hígado, va a llegar directo a la circulación sistémica, y las concentraciones que tienes con plasma van a ser mayores. Entonces, esa es la razón de, por ejemplo, los supositorios. La mucosa del recto, las partes finales, no drena al hígado, ¿sale? Es la administración también sublingual de algunos fármacos. La mucosa de la boca no drena al hígado. De hecho, si ustedes se acuerdan, empieza a drenar el hígado por ahí del tercio del esófago para abajo y de los 2/3 del recto para arriba. Todo eso drena al hígado, pero si tú puedes hacer que se absorba por el recto, por la vagina, por la mucosa oral, ¿sale? Se evita que se degrade mucho ese fármaco en el hígado. Entonces, si tú metes la cocaína por la nariz, también estás evitando que pase eso. Te la podrías comer, pero no tendrá mucho sentido. Estás tirando tu dinero a la basura. Es que es muy curioso ver toda esta situación, porque ¿saben lo que yo he visto? Es que luego les platico esto y piensan que soy un drogadicto así. Pero bueno, imagínense la situación así del primo de un amigo, ¿no? Es que supongo que lo han visto, ¿no? No me dicen que no lo han visto, pero sí lo han visto, ¿no? Que luego cuando están echando su churro, lo que hacen es que les polvorean así, les polvorean coca en su churro de marihuana. Pero según yo, eso es tirar el dinero a la basura. Y debo decir por qué. Eso lo investigué en la Wikipedia. Porque hay otra manera de administrarte cocaína fumada, pero esa manera de crack. O sea, el crack, se llama crack, es cocaína. Pero es diferente. O sea, no quiere decir nada más que la piedra la mueles y ya se hace la que inhalas. Es diferente. La cocaína que se fuma es diferente a la cocaína que se inhala. ¿Por qué? Porque la cocaína que se fuma es resistente a la temperatura. O sea, ¿cómo viene la forma? En el crack, en la piedra, a la que se inhala. Si tú quemas el polvo que inhalas, estás quemando ahí la cocaína, ¿no? Es la que se está quemando con una lata de lata. Ajá, con su lata, sí, su piedra. Por eso les digo, sí lo han visto, o sea. No. Luego hasta con un foco, ¿no? Ya sacan ahí sus... Pero bueno, el chiste es lo siguiente. ¿Por qué les platico esta situación? O sea, esto estamos viendo el tema del sistema de los autores, ¿no? Una persona se toma la cocaína para sentirse bien y sí les da un estado de euforia muy padre. ¿Por qué? Porque te va a inhibir. Bueno, aquí también hay que ver lo siguiente. Estos recapturadores de catecolaminas, de monoaminas, que se encuentran en la terminal, hay proteínas que son selectivas para los diferentes tipos de neurotransmisor. O sea, hay un recapturador para serotonina, hay un recapturador para noradrenalina, hay un recapturador para dopamina, hay otro que se conoce como recapturador de catecolaminas. O sea, no es específico, recaptura tanto noradrenalina como dopamina, ¿sale? Pero ¿qué creen? Cualquiera de estos, a pesar de que digamos que le llaman que es específico para cada neurotransmisor, no es 100% específico, ¿sale? O sea, por ejemplo, el recapturador para noradrenalina también puede meter dopamina, ¿sale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, ¿por qué les platico eso? Cuando una persona se mete cocaína, lo que está haciendo es inhibiendo la recaptura, pero no nada más de noradrenalina, de todos estos neurotransmisores. Eso es lo que les produce el estado de euforia que tienen esas personas, ¿sale?
Y de lo que se le ven en la Wikipedia, dice, un efecto que tiene la cocaína es que le sube la autoestima a las personas. Así viene, Saben en la Wikipedia, pero te manda la referencia y tú ves el artículo y así lo manejan también. O sea, le sube la autoestima. Pero bueno, es otra cuestión. Ahora, ¿el problema cuál es? ¿Se acuerdan que hay algo que se llama tolerancia? ¿Qué le llamamos tolerancia? Que cada vez requieres una dosis mayor para producir un efecto similar. ¿Por qué? Porque si tú estás inhibiendo la recaptura de ese neurotransmisor, va a haber más neurotransmisión en la figura. Las células, las neuronas en este caso, para regular esa, digamos, sobreexcitación que hacen, internalizan los receptores para que se expresen menos receptores en la membrana y se contrarreste ese exceso de neurotransmisores que tú tienes ahí. ¿Se acuerdan de ese fenómeno que llamamos regulación a la baja de receptores? ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, ¿el problema cuál es? Una persona se mete una línea y ya está chido, ¿no? O sea, al día siguiente ya una no le hace, tiene que meter 2. Al día siguiente 3 y así se la lleva. ¿Sí están de acuerdo para que le produzca un efecto similar? El problema es el siguiente. Que en el sistema nervioso central, este fenómeno de tolerancia se da muy rápido. O sea, necesitas cada vez dosis mayores para producir el efecto eufórico que tú deseas. ¿Sí están de acuerdo? Pero ¿qué creen? A nivel periférico, en el sistema nervioso, todas las funciones que están dadas por el simpático, esa tolerancia no es tanta. O sea, ¿cómo se traduce esto? Por ejemplo, tú tienes una línea y están de acuerdo que inhibe toda la recaptura de estos neurotransmisores en el sistema nervioso central, pero también ¿qué onda? Se está inhibiendo la recaptura de catecolaminas en las neuronas postganglionales del simpático. ¿Cuáles van a ser los efectos que vas a tener tú? Como si fuera la activación del simpático, ¿sale? Entonces vas a tener elevación del párpado, dilatación de la pupila, te va a secar la boca, vas a tener aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción del corazón, aumento de la presión arterial, ¿sale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Todos los efectos que tiene la activación del simpático. Ahora, se empieza a crear tolerancia a nivel del sistema nervioso central, pero no en las neuronas postganglionales del simpático. Cada que se meten más dosis para producir el efecto eufórico, ¿qué están haciendo a nivel periférico? Como la tolerancia no es la misma, el efecto simpático va a ser cada vez mayor. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la causa de que una persona se muera por una sobredosis de cocaína? Por paro cardíaco. El que generó mucha tolerancia en el sistema nervioso central y para producir el efecto eufórico tiene que administrarse una dosis muy alta. Pero esa dosis muy alta va a producir una activación del simpático muy exagerada. ¿Sale? Entonces el principal problema es que se les va a elevar la presión arterial bien cañón. Entonces, ¿de qué se mueren esas personas? Se mueren de un infarto en el corazón o que se les truene una arteria que va a salir del cerebro. ¿Sale? Entonces se mueren personas por sobredosis por cocaína. Porque la tolerancia que se genera a nivel periférico no es tanta como la que se produce a nivel central. Yo tenía duda de que unas drogas tenían como que mayor síndrome de abstinencia que otras y que en unas duraba menos. Por ejemplo, en la cocaína era, bueno, el placer más rápido de la heroína que la cocaína, pero que en la cocaína el efecto del síndrome de abstinencia era mucho menor respecto al tiempo que en la heroína. De hecho, está en relación con qué tanto se produzca esta regulación a la baja del receptor. Y depende ya específicamente del receptor que está involucrado ahí. Por ejemplo, la regulación a la baja que se produce en los receptores parotiroides, que es donde actúa la heroína, es muy aumentada. Se produce muy rápido y tarda mucho tiempo en que los receptores se vuelvan a expresar en la membrana. Por eso da una tolerancia y una adicción muy rápida y también un síndrome de abstinencia que dura mucho tiempo. Entonces en la cocaína los receptores se proceden más rápidamente. Sí, sí. ¿Sale? Otra pregunta, ¿cuál será un efecto adverso de los fármacos para tratar la depresión? ¿Cómo vimos que actuaban? De igual manera inhibiendo la recaptura de la depresión. ¿Cuál será un efecto de esos fármacos? ¿Sale? Bueno, a pesar de que pueda dar insomnio, a pesar de que aumenten de peso, con el tratamiento crónico con estos fármacos pueden tener aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial. ¿Sale? Entonces tú no puedes dar estos fármacos contra la depresión, o los puedes dar tienes que dar con mucho cuidado con un paciente que tenga hipertensión arterial, ¿vale? O que tenga problemas del corazón. ¿Sí?
¿Sí están de acuerdo cómo tienen que empezar a analizar eso? ¿Cómo son los efectos adversos de un fármaco? ¿Dudas de esto, chicos? ¿No? ¿Seguros que no? Bueno, ok. Ya vimos cómo se puede modificar la actividad de esta sinapsis a nivel presináptico. ¿Sale? Ahora lo que tenemos que analizar es qué es lo que pasa aquí. ¿Sale? Entonces, tenemos diferentes tipos de receptores que se expresan en diferentes tipos de células. Que bueno, dependiendo de qué proteína que está acoplada y qué célula está expresando ese receptor, va a ser el efecto que va a tener. ¿Ok? Pero bueno, para fines prácticos, espero que hayan estudiado la tablita esa que les dejé. Ahorita vamos a definir eso que estudiaron ustedes. ¿Ok? Entonces, los diferentes receptores, y vamos a enfocar en el caso del simpático, nada más son estos cuatro. ¿Ok? Sí tienen una célula donde se expresa de manera preferente. ¿En qué célula se expresa el alfa 1? Arteriolas. ¿El beta 1? En corazón. Beta 2? Músculo liso de bronquiolos. Ojo, no es el único sitio donde se expresa, es donde se expresa de manera predominante, y es donde va a tener el efecto principal si tú administras algún fármaco que actúe sobre estos receptores. ¿Sale? Ahorita vamos a ver por qué lo dejamos aquí. ¿Sale? Porque no se expresa en las células blanco que vimos. ¿Vale? Ahorita vemos que hay una con este receptor alfa. ¿Okay? Pero bueno, entonces, simplemente qué es lo que tenemos que analizar, cómo tenemos que ver esto. ¿Qué efecto va a tener la activación de este receptor en tu célula blanco? ¿Y en qué situaciones tú quieres, ya sea aumentar ese efecto o disminuirlo, ya sea aplicándole un antagonista? Y bueno, para que no queden ahí lagunas, podemos mencionar lo siguiente. Todos estos receptores se conocen como receptores adrenérgicos. ¿Sale? ¿Por qué se conocen así? Bueno, porque son activados por sustancias que liberan la médula suprarrenal. Por lo menos así fueron descritos de manera inicial y por eso tienen ese nombre. ¿Sale? Pero bueno, ya sabemos nosotros que estos receptores adrenérgicos pueden ser activados ya sea por noradrenalina o adrenalina. ¿Sale? Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es el agonista endógeno de un receptor adrenérgico? ¿Qué me dicen? ¿La adrenalina o adrenalina? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sale? Ahora, son agonistas que no son selectivos. ¿Por qué no son selectivos? Porque activan todos por igual. ¿Sale? O sea, la noradrenalina actúa sobre estos cuatro receptores. La noradrenalina actúa sobre esos cuatro receptores. ¿Sale? No tienen selectividad por alguno. No activan uno en mayor proporción que los demás. ¿Sale? Por lo menos no de manera importante. La dopamina no tiene ningún efecto sobre ese tipo de sustancias, ¿no? ¿Cuál? La dopamina. Sí. Es que aquí volvemos a lo mismo. Todo lo que estamos viendo ahorita es una cuestión, digamos, didáctica. ¿Sale? Porque yo les podría decir, estos receptores sí tienen diferente afinidad por la noradrenalina y por la adrenalina. ¿Sale? Pero para fines didácticos sabemos que actúan igual sobre todos. ¿Sale? La dopamina, como se parece mucho a estas, que al fin y al cabo es el precursor, sí puede activar estos receptores. Pero la afinidad de estos receptores por la dopamina es bajísima, por eso casi no se considera. Pero, o sea, si somos estrictos, sí los puede activar. ¿Vale? Pero su afinidad es muy baja. Entonces nos vamos a quedar con esto. ¿Ok? Entonces, la activación del alfa 1 dijimos que está acoplado a una proteína. ¿Qué efecto va a tener sobre el músculo liso? Aumentar el calcio, contracción. ¿Vale? ¿Qué efecto va a tener sobre el organismo que haya contracción del músculo liso en las arteriolas? Ya vimos un ejemplo así como muy lógico, ¿no? Tienes tú unas arteriolas que están regulando el flujo sanguíneo hacia el lecho capilar. ¿Ok? Estas ahorita que estoy pintando aquí precisamente son el músculo liso de esa arteriola que está actuando de manera distinta. O sea, ¿qué quiere decir? Que si aumenta el tono de ese músculo liso,
disminuye el calibre de esa arteriola y disminuye el flujo sanguíneo hacia el techo capilar. Lo contrario, si tú relajas ese músculo liso, aumenta el calibre de la arteriola y aumenta el flujo sanguíneo hacia el techo capilar. ¿Vale? Entonces, esa sería una de sus funciones, ese receptor alfa 1. Está regulando el calibre de las arteriolas y por lo tanto está regulando el flujo sanguíneo hacia los lechos capilares. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, a pesar de que es la función, digamos, más intuitiva que tienen esos receptores alfa 1 en el músculo liso de arteriolas, su efecto en el organismo, digamos que hay otro efecto que nos interesa más a nosotros, ¿vale? Que ahorita lo vamos a mencionar de manera muy simple y lo vamos a retomar ya con detalle cuando veamos cardio, cuando veamos precisamente el tema de presión arterial, ¿vale? Imagínense lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen una jeringa y tienes tu aguja aquí. ¿Sale? Aquí tienes agua, ¿eh? Si tú le aprietas el émbolo, va a salir agua por acá. Pero fíjense, la cuestión no es esa. La cuestión es la siguiente. ¿Qué pasaría si tú cambias el calibre de esta aguja? Por ejemplo, le pones una aguja muy delgadita. Necesita más Tú presión. le aprietas y la presión aquí aumenta más. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí. Claro, cuando veamos que vamos a ver todos los principios físicos involucrados en esto. Ahorita lo estamos viendo de como una cuestión muy didáctica, ¿no? Si tú le pones una aguja todavía más delgadita, cuando tú le aprietes, la presión va a aumentar aquí todavía más. ¿Sí están de acuerdo en eso? Si tú le pones una así bien gruesa, ajá, tú le aprietas y sale muy fácil, la presión aquí no aumenta tanto. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí se vuelve? ¿Sí? Si no me creen, pueden hacerlo ustedes en su casa. ¿Cómo lo van a hacer? Agarren una jeringa, agarren diferentes calibres de agujas y hagan un hoyito aquí. ¿Cómo para qué? Pues depende de qué tan largo salga este chorro de la presión que se está generando aquí, ¿no? Van a ver que si ustedes le ponen una jeringa muy delgadita, el chorro te va a salir a una mayor presión, ¿no? Sí, sí están de acuerdo en eso, o no me creen. Bueno, no tienen que creerme, ¿eh? Pero bueno, ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? ¿Qué tiene que ver esto con la realidad, no? Tenemos un lecho capilar, tenemos las arteriolas, ¿qué tenemos por acá? Aquí hay un lecho capilar, aquí hay un lecho capilar. ¿Sale? Lecho capilar, la sangre viene así, ¿no? Lecho capilar, arteriolas, arterias. ¿Qué hay aquí? Arterias. Y lo que hace este efecto de apretarle el corazón. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sale? Ahora, la presión que está en las arterias, así, con mucha imaginación se llama presión arterial, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿De qué manera puede aumentar la presión que nosotros tenemos aquí? De dos maneras, ¿no? Que tú disminuyas el calibre de esto o que le aprietes con mayor fuerza. ¿Sí están de acuerdo que son las dos maneras que puede aumentar la presión arterial? Exactamente lo mismo aquí. Si el corazón manda la sangre con más fuerza, la presión de las arterias, ¿qué pasa? Aumenta. Si el corazón la manda con una frecuencia más rápida, aumenta también. O sea, está mandando más sangre por unidad de tiempo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que te puede aumentar la presión arterial? Que la fuerza con la que se contrae el corazón aumente, incremente la frecuencia con la que está aumentando la sangre. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿O de qué otra manera? Que tú disminuyas el calibre de este lado. Si tú disminuyes el calibre de las arteriolas, ¿qué creen que pasa con la presión arterial? Aumenta. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué efecto tendrá sobre la presión arterial la activación de un receptor alfa 1? Va a haber contracción del músculo liso de arteriolas, va a disminuir el calibre de las arteriolas y va a aumentar la presión arterial. Entonces, si yo les pregunto, ¿por qué la activación del simpático aumenta la presión arterial? ¿Qué me dicen? Porque va a contraerse el músculo liso. La activación de alfa 1 contra el músculo liso disminuye el calibre de las arteriolas, aumenta la presión arterial. La activación del beta 1 aumenta la fuerza de contracción, aumenta la presión arterial. La activación del beta 1 aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial. ¿Vale?
¿Qué puedes tú darle a una persona con hipertensión arterial para que le baje la presión arterial? Un fármaco que impida que se activen estos receptores. Un fármaco que impida que se activen estos receptores. Un fármaco que inhiba la función de esta sinapsis. ¿Sí están de acuerdo en eso? Bueno, ok. Entonces, una vez visto esto, yo les pregunto, ¿en qué situaciones tú querrías utilizar un agonista alfa 1? Cuando hay un potencial arterial. Ok, tiene mucho sentido, ¿no? Una persona tiene la presión arterial baja, tú le das un agonista alfa 1 y la presión aumenta. Sí tiene sentido eso, ¿sale? Sí tiene mucho sentido eso, pero ¿qué creen? Eso ya casi no se utiliza. ¿Por qué no se utiliza? Porque fíjense, al fin y al cabo la presión arterial es la presión con la que se está mandando la sangre a todos los órganos. ¿Sí están de acuerdo en eso? Imagínate que tú ya de entrada tienes una persona con la presión arterial baja. O sea, ¿eso qué significa? Que la sangre se está enviando a los órganos con una presión muy baja. ¿Sí están de acuerdo en esa situación? ¿Qué pasaría si tú todavía le haces esto a sus arteriolas? El flujo sanguíneo, ese lecho capilar, disminuye todavía más a pesar de que estás aumentando la presión arterial. Sí, le agarran a esa situación. O sea, ya de entrada, la irrigación a sus lechos capilares era baja porque la presión con la que estaba mandando la sangre era baja. Y tú todavía le haces así a sus arteriolas, a pesar de que teóricamente sí le aumentas la presión arterial, y bueno, en realidad sí le vas a aumentar la presión arterial, el flujo hacia los lechos capilares baja todavía más. Entonces, por eso, a pesar de que teóricamente esta activación alfa 1 sí te aumenta la presión arterial, no es muy utilizado para aumentar la presión arterial a los pacientes. Salvo en un caso específico que vamos a ver después cuando veamos presión arterial, que es el choque anafiláctico. Pero luego lo vamos a ver después porque ese es otro tema. Pero bueno, ¿cuál será el principal objetivo entonces? El principal uso de los agonistas alfa 1 es el ejemplo que ya habíamos visto. Para disminuir el flujo sanguíneo hacia un lecho capilar determinado. ¿Sale? Por ejemplo, ¿qué agonista alfa 1 tenemos? Entonces, ¿cuál es el objetivo de utilizar ese agonista alfa 1? Contraer músculo liso, disminuir el flujo sanguíneo hacia un lecho capilar. ¿A qué lecho capilar en específico? O sea, el de los cornetes. Es el afrin. El afrin, si ustedes le ven atrás, tiene fenilefrina o tiene una. O sea, si encuentran otra cosa que no sea fenilefrina, lo único que hacen es que en internet le ponen qué es y van a ver que es una agonista alfa 1. ¿Vale? Por ejemplo, a lo mejor pueden ver que sea nafasolina o que sea oxibutilina, pero siguen siendo agonistas alfa 1. ¿Sí están de acuerdo con eso? Ahora, a pesar de que ustedes me pueden decir, bueno, ¿por qué nos platicaste eso de la presión arterial si no se utiliza para eso un agonista alfa 1? Pero lo siguiente, ¿a qué persona no le darías este tipo de fármacos para destaparle el análisis? A las hipertensas. Sí, a los que tienen presión. Entonces estos fármacos están contraindicados en personas con hipertensión arterial porque les vas a aumentar la presión por el análisis. ¿Vale? Y aparte ya vemos que por la mucosa nasal se absorben bien los fármacos. ¿Sí tiene sentido o no tiene sentido? Sí. ¿Checas en la B? ¿Alguien sabe qué es eso? Una tomografía. Es una tomografía de una persona, ¿no? Aparentemente. Y bueno, y hay una flecha que le está indicando que tiene algo, ¿no? ¿Qué será eso que tiene? Bueno, no me van a tirar, ¿no? No. Esto es un tumor. Se conoce como feocromocitoma. ¿Sale? Se conoce así porque es un tumor de las células como afines de la médula suprarrenal que liberan catecolaminas principalmente de una línea. ¿Vale? Cuando sale un tumor en algún lado, ese tumor puede ocasionar dos cosas: que sea un tumor secretor, o sea, que se secrete más de lo que normalmente esas células producían, o que ese tumor modifique la función de las células y hay posecretor. Por ejemplo, esto tiene mucha importancia cuando veamos nosotros tumores endocrinológicos.
¿Sale? Por ejemplo, un tumor en la hipófisis puede ser que secrete más hormonas o secrete menos hormonas, dependiendo de dónde se tumor y qué tumor sea. Pero bueno, en este caso en específico, este feocromocitoma es un tumor secretor de la médula suprarrenal. ¿Qué manifestaciones va a tener la persona? Sí, va a tener un efecto. Bueno, ya lo borré. Va a tener un efecto, va a tener una dirección de lucha vida, una activación del simpático muy importante. ¿Sale? Porque está liberando mucha adrenalina en torrente sanguíneo. ¿Sí están de acuerdo en eso? Llega al hospital. ¿Cómo va a llegar al hospital? Pues sí, con una reacción de lucha y vida. Sí va a llegar activación del párpado, reacción de la pupila, boca seca, va a llegar temblando, va a llegar con la presión arterial elevadísima, va a llegar con una frecuencia arterial elevada, va a llegar con la glucosa plasmática elevada. Todas las funciones que tiene en su tabla del simpático, todo eso va a tener. ¿Con qué se puede confundir? ¿Y con qué lo confunden comúnmente? Se puede confundir con una crisis de ansiedad. Y bien, como las crisis de ansiedad también son reacciones de lucha y vida. Ahí no es que las personas estén fingiendo, simplemente que sí tienen una reacción de lucha y vida como tal. Sí hay un aumento de liberación de catecolaminas. ¿Con qué otra cosa se puede confundir con una crisis hipertiroidea? Cuando veamos hormonas vamos a ver cómo con las tiroides. ¿Sale? Pero bueno, ¿por qué le estoy poniendo esto aquí? ¿Qué fármaco antagonista para los receptores alfa encontramos? La tamsulosin, oxitocina, doxazoxina. Ok. Hay fármacos que son bloqueadores alfa, que son bloqueadores alfa no selectivos. ¿Qué quiere decir? Que van a bloquear los alfa. ¿Sale? Aquí tenemos unos que es la fentolamina. A lo mejor se encontraron con esto. Esto que es la fenoxibenzamina. Estos fármacos se utilizan para esto. Uno de los principales problemas de una persona con feocromocitoma es la elevación de la presión arterial. ¿Vale? ¿Tú qué le puedes dar para bajar la presión arterial? Un fármaco que antagonice receptores que están produciendo elevación de la presión arterial. ¿Sí están de acuerdo con eso? Y son... Bueno, el problema, en la crisis de ansiedad, sí hay una liberación importante de catecolaminas, pero no a tal grado como este. ¿Vale? Esos fármacos que son antagonistas alfa son prácticamente utilizados nada más para esto. ¿Vale? Uno podría pensar que se utiliza para hipertensión arterial, y sí, teóricamente sí te bajan la presión arterial. Están bloqueando el efecto de esos receptores alfa 1. ¿Sale? ¿Qué es fenoxibenzamina? Pero son prácticamente utilizados nada más para esto, para los feocromocitomas. ¿Y cuál me dijeron aquí? Prazosin, ¿cómo se escribe? ¿Cuál va primero, Z o S? ¿Así? Sí. ¿Tú que no tengo una imagen de eso? ¿Pero para qué encontraron que se utilizaba esto? Ok. Sí hace eso, pero fíjense, principalmente para qué se utilizaba este tipo de fármacos. Yo que diga que es la tamsulosin, ¿no? Los hombres tenemos algo que se llama uretra y hay una parte de la uretra que pasa a través de la próstata. Esa parte de la uretra que pasa por la próstata, bueno, se conoce como uretra prostática, ¿sale? Y esa parte tiene una cantidad importante de músculo liso. ¿Okay? Entonces hay una condición en los hombres, generalmente ya grandes, que se conoce como hiperplasia prostática. Crece la próstata y lo que hace es que te comprime esa uretra que pasa por la próstata. Y el principal problema, ¿cuál es? Bueno, si no es que lo único que se queda en la obstrucción, ¿sale? La obstrucción de la uretra. ¿Okay? ¿Qué nos puede aliviar mucho a estas personas? Que tú le relajes el músculo liso que tienen rodeando la uretra en esa zona. ¿Sale? ¿Qué puede hacer para relajar el músculo liso? Darle un antagonista precisamente del músculo liso. Y sí, para eso utilizan los fármacos. En este caso es un morfo diferente, pero sí para eso utilizan. Agonista beta 1. Entonces vimos beta 1, ¿qué efecto va a tener el corazón? Aumento de la presión de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción, que tiene como consecuencia aumento de la presión arterial. Los dos
eso también está acoplado a TQ. No, los beta están acoplados. Haces. ¿Sale? ¿Y qué creen? Aquí, si se fijan, la célula blanco no es ni una glándula, no es músculo liso. Aquí es músculo cardíaco. ¿Okay? Así como acto de fe, ahorita no vamos a ver el mecanismo por el cual la activación de beta 1 produce aumento en la fuerza de contracción, en la presión, en la frecuencia cardíaca. ¿Vale? O sea, porque justamente la presión arterial, ¿qué consecuencia es? De la fuerza de contracción, de la frecuencia cardíaca, ¿no? Todo esto te produce aumento de la presión arterial. Lo vamos a ver cuando hagamos cardio, que ya la próxima semana vamos a empezar con eso. Pero bueno, resumidas cuentas, activación de receptores beta 1 en el corazón va a producir aumento de la presión arterial. ¿Vale? ¿Tú en qué situaciones querrías utilizar un agonista beta 1? ¿Cuál encontraron? Y así, de manera muy así simple, se utiliza precisamente para eso, para aumentar la fuerza de contracción del corazón. ¿Vale? Este es un fármaco que generalmente se utiliza solo en terapia intensiva porque es muy difícil de manejar. No es un fármaco que les va a dar así de contracción. ¿Vale? Pero se utiliza en pacientes con insuficiencia cardíaca, o sea, con pacientes que tienen, su corazón no se contrae con la adecuada fuerza. Entonces tú le das un fármaco que precisamente tiene ese efecto en el corazón. ¿Sí? Entonces esa dobutamina se da para insuficiencia cardíaca para aumentar la fuerza de contracción del corazón. Así de sencillo. Claro, ya utilizarlo ya no es sencillo como para. Pero para eso se utiliza. ¿Y antagonistas? Atenolol, metoprolol. Todos los que acaben así. ¿Sale? Bueno, a excepción de uno que es el propranolol, que es antagonista no selectivo beta, bloquea tanto beta 1 como beta 2. Esos son los primeros que se utilizaban, pero ya como se sintetizó uno que sí es selectivo para beta 1, ya se utiliza este. La diferencia es que es más caro. ¿Sale? Si van al IMSS, igual le siguen dando propranolol. ¿Sale? Pero bueno, ¿cuál será la función de utilizar un fármaco que bloquea los beta 1? Inhibe la respuesta inotrópica. Baja la frecuencia cardíaca, baja la fuerza de contracción del corazón y como consecuencia baja la presión arterial. ¿Cuál será el uso de estos fármacos? Como antihipertensivos. Si metoprolol igual sería. Ajá, beta 1, metoprolol. ¿Sí tiene sentido o no tiene sentido esto que estamos diciendo? ¿Cuál es la función del beta 2 en el músculo de estos bronquiolos? Relajación y aumento del calibre de la vía aérea. Sí. ¿En qué caso tú quieres utilizar un agonista beta 2? Para Relajar broncodilatar. la vía aérea. ¿Sale? ¿Cuál es ese? Sí tiene coherencia eso, ¿no? Ahora, ¿qué hay que resaltar de esto? Pues sí tiene mucho sentido que beta 2 relaja músculo liso en bronquiolos y tú utilizas una agonista beta 2 para relajar músculo en bronquiolos. ¿Okay? Ahora, a pesar de que nosotros lo estamos metiendo aquí, que son selectivos, por ejemplo, el salbutamol es un agonista selectivo beta 2, la dobutamina es un agonista selectivo beta 1 y así. Esta selectividad es más que nada una cuestión didáctica. ¿Sale? ¿A qué me refiero con eso? Que la selectividad de un fármaco nunca es 100% sobre un receptor en específico. Porque al fin y al cabo, si estas moléculas pueden activar a todos, ¿qué quiere decir? Que todos se parecen. ¿Sale? Sería muy difícil ver un fármaco que solo te activara uno selectivamente. Cuando tú dices que un fármaco es selectivo para un receptor, no estás diciendo que solamente activa ese receptor, sino que lo activa de manera preferente. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. Entonces, si ustedes les preguntan qué es el salbutamol, están en todo su derecho de decir que es un agonista selectivo beta 2. Siempre y cuando tengan en mente Que también puede activar otros. ¿Como cuál? ¿En qué tipo de pacientes estará contraindicado darle salbutamol? Pacientes con hipertensión arterial. ¿Qué se le tendrá que dar? Para tratar su asma. Sí, porque no puede que se muera, ¿no? También activa beta
Claro, si es un episodio agudo, pues sí se lo das aunque se le suba la presión arterial, pero no se lo puedes dar como un tratamiento crónico. Le puedes dar otros fármacos que también se encargan de relajar al músculo liso. Yo vi que a lo mejor Podría ser el ceriprolol porque ese hace vasodilatación. Ah, bueno, pueden ser esos fármacos ya modernos que son agonistas en un lado y antagonistas en otro. ¿Vale? Pero fíjense, también se pueden ir por otro que todavía no vemos, pero que ya estudiaron ustedes en su casa. La activación del parasimpático, ¿qué efecto tiene sobre el músculo liso? Contracción, tiene el efecto contrario. Entonces, en vez de darle un fármaco que sea agonista de eso para relajarlo, le das un fármaco que sea antagonista muscarínico para evitar que se contraiga. Y ese no va a tener como efecto colateral aumento de la presión arterial. Sí, sí, ven cómo lo tienen que estudiar. O sea, esto más que nada, porque esto, o sea, no se lo van a poner ahorita, lo están anotando. Simplemente lo que quiero que vean es cómo tienen que ustedes ver cada uno de los fármacos. Cómo actúan, por qué actúan de esa manera, por qué tú tienes que dar ese fármaco en determinadas circunstancias y por qué tiene todos los efectos adversos que tiene. ¿Vale? ¿Tendrá sentido tener un antagonista beta 2? En caso de que quieras que no pueda respirar una persona, ese lo vamos a dejar en blanco, ¿sale? De que lo sabe, pero se da cuenta que no tiene sentido. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No nada? ¿Qué nos falta revisar? Los muscarínicos. Ah, sí, y el alfa 2. Entonces mañana empezamos con este para terminar el simpático y empezamos con los que actúan sobre el parasimpático. Entonces, así como vimos estos, hay fármacos que son parasimpáticos miméticos y fármacos que son parasimpáticos líticos y que actúan a diferentes niveles. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo mismo que vimos, pero ahora con la funcionalidad de parasimpático. ¿Cómo se utiliza la acetilcolina? ¿Cómo se mete la vesícula? De hecho, ya lo vimos en la es muy similar, ¿vale? Pero ahora, ¿cómo un fármaco puede ser parasimpático mimético? Que sea agonista de receptores muscarínicos o que inhiba la degradación de la acetilcolina. Por ejemplo, los inhibidores de la acetilcolina esterasa. Sí, están de acuerdo. Entonces, lo que vamos a ver mañana, vamos a ver fármacos agonistas de receptores muscarínicos e inhibidores de la acetilcolina esterasa. Y la intoxicación por muscarina, principalmente plomo. ¿Vale? Quería empezar mañana con cardio, porque si se dan cuenta, esto ya digamos que está un poco de más de lo que viene en el temario. De hecho, aunque sepan cuál libera cada uno ya no es suficiente, pero bueno, porque mejor hay que empezar cardio el lunes, ¿vale? Para que tengan chance de estudiarlo un fin de semana, que sí son buenos. Pero bueno, entonces mañana vemos todo lo de parasimpático y el lunes empezamos ya con cardio.